La historia que les voy a contar hoy es la razón por la cual este hombre que experimentó esto jamás pudo regresar a Nuevo México y le pasó algo muy fuerte. Bueno, resulta que este hombre, que lo vamos a llamar Jorge. Jorge era un contratista en una empresa de Estados Unidos y lo habían mandado a un proyecto a construir un fraccionamiento a Nuevo México. Solamente estuvo 2 meses en Nuevo México y con eso fue suficiente para que él nunca quisiera volver a pisar este estado de nuevo por el resto de su vida. Jorge es una persona profesional y en cierto modo solitario, entonces no le interesa para nada como estar socializando con sus compañeros de trabajo o con las personas que él tiene a su cargo. Para este proyecto, ellos estaban en su sitio de construcción, pero ahí mismo les habían dado como una zona de campamento, pero en este campamento estaban cada quien en un tráiler diferente. Por tráiler, él se refiere como a casas rodantes y todas las casas rodantes de todos los trabajadores estaban en el mismo sitio. En sus primeros días de estancia aquí en Nuevo México, él logró escuchar como conversaciones rápidas de sus compañeros de trabajo diciendo que escuchaban que algo andaba rondando por ahí, por afuera de sus trailers por la noche. Y que esto, lo que sea que anduviera por ahí, pues no los dejaba dormir, los despertaba constantemente, pero pues ninguno se había animado como a asomarse para ver qué era. Jorge no era creyente de nada paranormal ni sobrenatural, entonces cuando escuchaba estas conversaciones simplemente decía, pues es una bromilla entre ellos, se quieren asustar o algo parecido. O pensaba, simplemente es un coyote o cualquier animal salvaje que ande por ahí y ya, no es para tanto. Ya que además Jorge nunca había escuchado nada, no tenía problemas para dormir, nada lo estaba despertando a medianoche, entonces pues no creía. Pero con el paso de los días, estas conversaciones que eran como menciones simplemente como ay, algo me despertó por las noches, empezaron a hacerse más serias y más largas y la gente cada vez estaba hablando más sobre este tema. Después de escucharlos y escucharlos y escucharlos hablar del mismo tema, Jorge como que sí se empezó a interesar un poco en el tema, pero él lo sentía como que le estaban contando una película de terror, no como un hecho real. Y todo siguió así, hasta que uno de sus trabajadores, que le vamos a llamar Ricardo, de repente dejó de ir a trabajar. Simplemente un día no se presentó, ya que a pesar de que todos estaban en la misma zona, acampando en cada quien en su casa rodante, pues salían y se presentaban al sitio de construcción. Entonces, al ver que Ricardo no se presentó, Jorge mandó a otro de sus trabajadores a buscarlo. Jorge no vio a Ricardo personalmente, pero este otro trabajador que mandó a buscarlo le contó que la manera en que encontró a Ricardo fue muy perturbadora porque estaba Ricardo en su tráiler, en una esquina, hecho bola, repitiendo las mismas palabras y esas palabras eran pezuñas, ojos, risa. Eso era todo lo que repetía y no reaccionaba a nada más. Jorge se sintió mal por Ricardo, pero él era una persona escéptica, como les dije, entonces él dijo, bueno, a lo mejor fue demasiado estrés de trabajo, la jornada estuvo muy larga, aquí en Nuevo México hace muchísimo calor, entonces simplemente fue eso, un colapso nervioso y ya, o sea, de ahí no pasa nada más. Pero para el resto del equipo de Jorge, esta explicación de un colapso nervioso no era. Ellos le decían, es que Ricardo no es así, estas cosas no le pasan a Ricardo, a él algo le hicieron. Y evidentemente con esto que le pasó a Ricardo, todas estas conversaciones sobre cosas sobrenaturales, sobre todo lo que les estaba ocurriendo en este campamento, en este sitio de construcción, escalaron más y más, y ya no lo tomaban como historias, sino como hechos. Esa noche todos los trabajadores, incluido Jorge y otros supervisores, fueron a un bar, y los trabajadores estaban sentados en una mesa, y Jorge y los demás supervisores en otro lado, pero hasta acá donde estaban los supervisores alcanzaban a escuchar las pláticas que estaban teniendo los demás trabajadores. Y Jorge empezó a escuchar que decían una palabra nueva que él nunca había escuchado, la cual era Skinwalker. A Jorge le empezó a llamar la atención esta palabra porque cada que la repetían notaba que la persona que estaba atendiendo el bar mostraba descontento en su cara. La palabra Skinwalker para Jorge no significaba mucho, él sabía que se referían a un brujo, un hechicero malvado que se transformaba en animal, pero fuera de ahí, pues para él no tenía mayor significado.